encontrado lo que hay en otros países de cómo se regula este tipo de extradiciones para ciudadanos hondureños a otros países. ¿Cuáles son sus apuntes sobre esto que se está discutiendo? Que en teoría debe ser un golpe a la delincuencia del crimen organizado y el narcotráfico, pero al parecer pues no está muy claro. Sí, buenos días Marvin nuevamente a sus televidentes. En efecto, pero antes de esto yo quisiera que miráramos un poquito el antecedente para que cómo es que surge, que los televidentes se den cuenta, cómo es que surge este decreto, esta reforma constitucional. Recordemos que esto surge de un viaje inesperado, de un madrugón que le hacen a los más altos funcionarios de este país, a don Porfirio Lobo Sosa, a don Juan Orlando, al ministro de Seguridad y no sé quiénes más. Los llevaron de madrugada, los llevó de la mano, así podríamos, es la figura que yo me imagino, que los llevó de la mano la embajadora. O sea, y se fueron a reunir a Miami con la subsecretaria de Estado, la misma que había venido en un viaje secreto acá, a Honduras, que se reunió únicamente con doña Julieta Castellanos y no sé quién más, pero un viaje de secreto. Es un viaje inesperado. Cuando ellos regresan, no informan que ese era el propósito del viaje. Oficialmente se dijo que era como un respaldarazo de los Estados Unidos felicitando al gobierno por las reformas que había habido, pero sabemos que se discuten mucho más temas. Para felicitarlo, pero, pues por teléfono lo puede hacer. Correcto. Entonces, o sea, que nos quieren ver la cara como de tontos. ¿Cómo van a llamar de madrugada? Y van a ser llevados por la embajadora para felicitarlos. Entonces dieron a conocer otras cosas, pero cuando ya nos damos de las verdaderas razones, es cuando ya el mismo día que regresa don Juan Orlando, está convocando al Congreso y se está llevando también en horas de la noche, como acostumbran a hacer todo este tipo de cosas, y no es que nos oponemos nosotros a que el crimen organizado, a que la delincuencia, a que el narcotráfico y que todos los delitos sean juzgados, sino la forma como Estados Unidos, o sea, hay alguien que en su momento criticó que Zelaya era un títere de Chávez, y ahora pues yo creo que se debe criticar, el país no debe ser colonia de ningún país, hay que hacer honor a ese libre, soberano, independiente que dice nuestro escudo, ¿verdad? Entonces, pero no es así. O sea, las medidas se dictan desde otros países. En este caso, desde el imperio se dijo, necesitamos que se lleve a cabo esa reforma constitucional de la extradición, una figura que, por cierto, la extradición en Honduras ya existía de hecho. Aquí ya habían sacado en primer lugar en el gobierno de Ascona, que no es secuestro, como algunos quieren plantearlo, que lo que se ha dado en otras oportunidades ha sido secuestro, que lo de Mata fue un secuestro. No es cierto. Las autoridades lo entregaron, ¿ya? Y que por cierto, hace poco hicieron escándalo en el Poder Judicial para reabrir esos juicios, ¿no? Si recuerda usted. Entonces, el gobierno de Ascona entregó a Mata y no existía extradición. Allá en aquel momento dijeron que era por profilaxis social. Luego, hace poco, que agarran un submarino acá, entregan a los hondureños que andaban en ese submarino, que lo agarraron acá en Honduras, que el delito fue acá donde se descubre la comisión del delito, pero también los mandan para allá. Y lo peor es que también sacan a un presidente de la República, lo extraditan. Entonces, y por esas violaciones no hay nadie preso. Por eso hay impunidad. Entonces, ahora se viene a dar ya la extradición formal, que a mi juicio completamente tergiversada, porque la extradición, según la doctrina, se puede dar cuando una persona está siendo acusada en un país o está condenada.
Este Estado le pide que le mande ese delincuente, ese supuesto delincuente, en base a un convenio. En base a un convenio que tengan. Ahora lo que vamos a ver es el convenio, los términos del convenio. También nos pueden dar a Tol con un dedo, en el sentido de que se dé la idea de que se va a combatir al crimen, pero realmente siempre quede dependiendo de lo que diga la Corte Suprema y lo que diga el Poder Judicial hondureño, que está muy bien cuestionado. Si esta ley se aprueba y retrocedemos en el tiempo al tiempo de Mata, ¿sería entonces lo mismo de Mata, nada más que de manera legal? ¿Sería igual o no sería ese? Bueno, sí, Mata estaba, según entendemos, estaba acusado en Estados Unidos según ellos, por el asesinato de un miembro de la DEA, Camarena, y es por eso que lo llevan allá, porque estaba acusado allá. Entonces, pero en el caso de acá, es que con esta medida, con esta reforma, acá por parte de Estados Unidos, lo que se está cuestionando es la justicia hondureña. Hay un cuestionamiento de frente a los órganos operadores de justicia, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los gringos les están diciendo: no confiamos en ustedes, ustedes no persiguen el delito de narcotráfico, ustedes no castigan el delito del crimen organizado. Entonces, y hay razones para que se piense todo eso. Ya nosotros hemos visto cómo se ha destapado la olla de corrupción en la policía, donde altos oficiales han sido separados con dudas de que ellos han estado vinculados al crimen organizado. Entonces, no solamente es una medida que es vergonzosa para nuestro país, porque que vengan los gringos y dicen: no confiamos en ustedes. Entonces, creo que antes de llevar a cabo una reforma, lo que debería hacer el Estado de Honduras es acabar con la impunidad, enjuiciar y sanear, intervenir la policía, separar jueces corruptos, separar fiscales corruptos, hacer una profilaxis de todos estos entes operadores de justicia. Entonces, porque eso es lo que está en cuestionamiento. Sí, es lamentable lo que está viviendo el Estado de Honduras. Tenemos aquí lo que dice el diario El País, el diario El Heraldo, perdón, sección del País, y dice: el Congreso Nacional procedió a ratificar la extradición una vez recibida una opinión de la Corte Suprema de Justicia, la cual no es vinculante. La opinión incluía las reformas al Código Penal que fueron aprobadas en el 2011. Se trata de la reforma constitucional que amplía de 24 a 48 horas la detención para la investigación de crímenes. Además, la reforma que eleva de 15 a 20 años la pena por el delito de extorsión y de 10 a 15 el delito de chantaje. Por otra parte, el 23 de agosto del año pasado, el diputado José Tomás Zambrano introdujo en la Cámara Legislativa la propuesta de la ley contra el femicidio y otra forma de violencia contra la mujer. Bueno, eso del tema de la mujer también hay que verlo, porque me pregunto yo, bueno, entonces va a ser un agravante de matar a una mujer contrario a un hombre, ya sería... Sí, ya no es homicidio, como el homicidio parece que es de hombre, ¿va? Pero sí, entonces ahí hay que ver los derechos humanos, porque es más grave matar a una mujer que un hombre. O sea, para mí la vida humana de mujer o hombre se tiene que hablar de la misma forma. Valen igual, correcto. Valen igual. Entonces, hay otra cuestión sobre esto, la extradición. Dice que es para combatir los delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Ahora, crimen organizado, narcotráfico, ¿será que no es crimen organizado? Porque lo incluyen como que no fuera crimen organizado, como un delito aparte. Es crimen organizado. Y crimen organizado también es lavado de activos. Eso es crimen organizado también. Entonces, y el lavado de activos acá también se hace desde el gobierno. Desde el gobierno, o sea, para que se pueda dar lavado de activos,
tiene que haber funcionarios que se presten a eso, o no quieren, por omisión, se podría estar cometiendo el delito y tiene que ser sancionados. Acá, los pobres no hacen lavado de activos. Precisamente por eso que nos acaba de decir, es muy probable que en lavado de activos gente del gobierno esté involucrada. Es por eso de que, por ejemplo, esto de la extradición, se rumora que esto ya se había discutido con el exministro Oscar Álvarez, que él había ido a Estados Unidos, había hablado con Negroponte sobre esto, y a Porfirio Lobo le molestó que anduviera prácticamente sin decirle a él sobre estas negociaciones. Y esto derivó a que lo despidieran, a que lo removieran, bajo la justificación de que no estaba dando los resultados. Ya se había denunciado, ya todo el mundo conocía, por ejemplo, lo de la corrupción dentro de la policía. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Tuvo que ser asesinado el hijo de la rectora para que se tomara en serio lo de la depuración y que hubiera una presión en todos los medios de comunicación para que se diera la depuración. Tuvo que morir Alfredo Landaverde, ser asesinado también, para que Estados Unidos, pues prácticamente, como usted dice, tuvo que venir a traer al presidente de Honduras aquí y llevarlo allá para que haga algo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el gobierno tiene que esperar a que lo obliguen o que haga presión de los medios a que destape un escándalo para hacer algo, en vez de hacer algo previo a eso de manera voluntaria, por así decirlo? Sí. Y acostumbrado a lo que hay en otros países de cómo se regula este tipo de extradiciones para ciudadanos hondureños a otros países. ¿Cuáles son sus apuntes sobre esto que se está discutiendo? Que en teoría debe ser un golpe a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, pero al parecer pues no está muy claro. Sí, buenos días Marvin nuevamente a sus televidentes. En efecto, pero antes de esto yo quisiera que miráramos un poquito el antecedente para que cómo es que surge, que los televidentes se den cuenta, cómo es que surge este decreto, esta reforma constitucional. Recordemos que esto surge de un viaje inesperado, de un madrugón que le hace, es un viaje inesperado. Cuando ellos regresan, no informan que ese era el propósito del viaje. Oficialmente se dijo que era como un respaldarazo de los Estados Unidos felicitando al gobierno por las reformas que había habido, pero sabemos que se discuten muchos más temas. Para felicitarlo, pues por teléfono lo puede hacer. Correcto. Entonces, o sea, que nos quieren a los más altos funcionarios de este país, a don Porfirio Lobo Sosa, a don Juan Orlando, al ministro de Seguridad, y no sé quiénes más, los llevaron de madrugada, los llevó de la mano, así podríamos, es la figura que yo me imagino, que los llevó de la mano la embajadora, o sea, y se fueron a reunir a Miami con la subsecretaria de Estado, la misma que había venido en un viaje secreto acá, a Honduras, que se reunió únicamente con doña Julieta Castellanos y no sé quién más, pero un viaje de secreto.